Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por conectarse y por participar de esta actividad. Esta actividad se enmarca en el ciclo Nuevas Investigaciones. Este es un ciclo que organizamos desde el Departamento de Educación de los Museos del Banco Central con el objetivo de dar a conocer investigaciones que se estén realizando en diferentes áreas y que que por sus hallazgos enriquecen los contenidos temáticos de las colecciones y de las exposiciones que tiene el museo. Les recuerdo que en los museos del Banco Central tenemos el Museo de Numismática, el Museo del Oro Precolombino y las colecciones de artes visuales. El día de hoy la actividad nos convoca, nos relaciona con el área de arqueología. Voy a presentarles a la expositora que nos acompaña. Ella es Daniela Meneses. Su formación académica, ella es graduada de Artes Plásticas por el Conservatorio Castella. Tiene una licenciatura con énfasis en textiles por la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional y también tiene una licenciatura en arqueología de la Universidad de Costa Rica. Daniela ha participado con algunas obras en varias exhibiciones colectivas a nivel nacional e internacional, como la Bienal Internacional de Textiles, y actualmente trabaja para el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural en el Museo Nacional de Costa Rica. La conferencia del día de hoy, que se titula Entre hilos y cerámica, producción textil en la Gran Nicoya, entre el 800 al 1500 después de Cristo, es el resultado de la investigación que realizó Daniela para su tesis de arqueología de grado. Y bueno, ella nos va a contar en qué consiste y cuáles fueron sus hallazgos. Algo que me parece interesante destacar de esta exposición es que Daniela logró en investigación fusionar sus dos áreas profesionales, ¿verdad? Que son tan importantes para ella, como son los textiles, ¿verdad? Las artes y la arqueología. Entonces, bueno, voy a darle la palabra a Daniela. Antes de eso, les recuerdo que estamos transmitiendo también esta conferencia por Facebook Live. En cuanto Daniela termine su exposición, vamos a abrir el espacio para las preguntas, para los comentarios. Pueden ir escribiendo sus aportes en el chat y también en el chat de Facebook Live. Nada más pedirles por favor a las personas que tienen sus cámaras encendidas, si pueden apagarlas mientras Daniela está exponiendo para también, eso a veces afecta la conexión. Y creo que ya podemos empezar. Muchas gracias por su paciencia. Daniela, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nuestros públicos sus conocimientos y su experiencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Entonces, pues, sin más que decir, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla y entonces me avisan si se ve. En principio, no debería haber problema, entonces yo creo que sí se ve. Se ve perfecto. Excelente. Ok. Bueno, igual, ¿verdad? Les agradezco a todos y todas las que se conectaron. Muchísimas gracias. Espero que la presentación sea parte de lo que ustedes esperan. Entonces, vamos a comenzar un poco. Bueno, Claudia les habló un poco acerca de lo que, digamos, como de mi interés principal a la hora de hablar de textiles y cómo mezclarlo con la parte arqueológica también. Entonces, el por qué decidí investigar acerca de textiles en poblaciones antiguas aquí en Costa Rica propiamente, bueno, se centra en mi formación artística, ¿verdad? En la parte, digamos, con el énfasis de textiles, porque fue una manera que yo vi de mezclar o entretejer, para usar así como más los términos, ambos campos de estudio.
Entonces, cuando pensamos en producción textil, ¿qué es exactamente la producción textil? Se piensa, digamos, en telas, en ropa, en bolsos, qué sé yo. Pero, por ejemplo, si en algún momento han leído algo acerca de textiles antiguos, ¿verdad? Se piensa, por ejemplo, en fardos funerarios, como el que estamos viendo en la pantalla en este momento, que son, por ejemplo, principalmente para lo que es el área de América del Sur, Perú, Chile y demás, porque conservamos, o sea, se conservan pero en perfecto, perfecto estado este tipo de telas. O bien, por ejemplo, se piensa en este otro tipo de telas que tienen un montón de bordados, colores, diseños. Entonces aquí podemos saber, por ejemplo, lo que son los lenguajes hasta cierto punto de las, ¿verdad? De tejidos en los que más allá de los diseños como tal que están representando, en este caso, el ejemplo son diseños zoomorfos, o sea, de animales y así, hay diferentes usos de lo que serían fibras. Puede ser algodón, pueden ser lanas, puede ser pelo, plumas, infinidad de, digamos, de fibras o de cosas que se pueden utilizar para tejer como tal. O además también de lo que pensamos cuando se habla de textiles en épocas antiguas, son por ejemplo los dibujos que se hicieron en su momento los españoles, ¿verdad? Los conquistadores, para la cuestión que lo que son las crónicas o bien los murales, por ejemplo, en México y así, que demuestran este tipo de indumentaria que se utilizaban, ¿verdad? Y que además estamos viendo el uso del color que tenían y un montón de cosas más, de información que podemos, estamos, que nos están dando este tipo de datos. Pero claro, lo ideal sería encontrar algo como esto, que encontrar algo así aquí, bueno, sería increíble, pero lamentablemente aquí en Costa Rica pues eso no se encuentra. Lo que nosotros en Costa Rica tenemos es algo más parecido a esto. Esto no es de Costa Rica, esto es de otro país, esto es de Chile, pero por ejemplo que son fragmentos, ¿verdad? Donde apenas acá por lo menos es un poco más completo, se está viendo lo que sería, digamos, los estampados, hay un tipo de, esto es una fibra de lo que equivaldría aquí, por ejemplo, como al mastate, que es un trabajo con lo que serían las cortezas de los árboles, entonces no es un tejido como tal, sino más bien es como yo diría el tejido natural de las fibras de que ya tiene, digamos, la corteza como tal. Pero entonces, como les decía, en Costa Rica lo que tenemos a nivel de evidencias, en principio podríamos hablar de evidencias textiles directas, o sea, del fragmento del textil en sí, serían para el sitio La Regla y para el sitio Retes. El sitio La Regla es un sitio en el que se encontraron lo que son envoltorios de restos funerarios, en los que ellos estaban envueltos en fibras, digamos, en una materia orgánica, que es lo que nosotros les llamamos paquetes de huesos. Estos paquetes se conservaron porque estaban en un ambiente abnegado. Al contrario, digamos, de lo que sería en la figura C, que eso es para lo que es el sitio Retes, y en el sitio Retes, eso es en Cartago, fue más bien por lo que es la ceniza volcánica, que de hecho, gracias a este tipo de ceniza volcánica que logró conservar, aunque fuera un fragmento así minúsculo de un tejido de algodón, que básicamente es el único que hay para el país por el momento, tal vez, ojalá en algún momento se logre tener alguna otra evidencia, tal vez un poco más grande o así, pero para Retes también se conservó madera. Entonces tenemos más bastones, tambores y demás, y este pequeñísimo fragmento de algodón, que ojalá fuera más, pero bueno, en fin, no es así. Pero bueno, muchas veces, ¿verdad? Lo que es la evidencia como tal, no, en nuestro caso en Costa Rica, no es directa, es decir, como, ¿verdad? Como lo que les decía anteriormente, no es una evidencia que es el fragmento del textil o demás, sino que más bien son como evidencias indirectas de esta producción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
son las herramientas que se usan para hacer tejidos en primer lugar y luego también improntas de textiles en cerámica, que más adelante, digamos, vamos a ahondar un poco más en estos términos. Entonces, la imagen que tenemos en la pantalla nos muestra el proceso de hilado con uso y volante. Acá, por ejemplo, tenemos lo que son las herramientas más usadas, además del uso y del uso y el malacate, serían las agujas, los punzones, que se usan en diferentes etapas de la producción textil. Y bueno, como no sé, ¿verdad? ¿Qué tanto pueden eventualmente saber acerca de lo que son términos específicos digamos, de la producción textil? Vamos a definir rápidamente lo que serían los malacates, que los malacates pueden ser igual llamados volantes o torteros, dependiendo del país se les llama de diferentes formas, pero los tres conceptos se refieren a lo mismo y son estos instrumentos utilizados para hilar fibras naturales de forma manual, es decir, se utilizan como un contrapeso para que el palito, que en este caso vendría a ser el uso, tenga como una, digamos, más allá de una apertura de hilo, tenga diferentes formas de hilo, de torsiones, a la hora de aplicar diferentes pesos de los malacates. Entonces, digamos, ahí por lo menos tenemos entonces que el malacate es la ruedita de cerámica que está abajo como contrapeso y el uso viene a ser este palito. Normalmente son de madera, puede ser de pejibaye o así. Entonces, estos son de las cosas que tampoco conservamos aquí en el país. Solamente se conservan lo que serían los volantes de uso, ¿verdad? Que son las rueditas de cerámica. Ahora bien, la investigación, en este caso, como les decía Claudia, bueno, fue para lo que fue mi licenciatura en arqueología. Entonces, yo empecé por investigar como qué tipo de evidencias podía encontrar en Costa Rica. Entonces, yo encontré lo que fueron las herramientas, las improntas, y a partir de ahí fue donde centré, digamos, o direccioné mis antecedentes para enfocarlos en estas mismas investigaciones de herramientas y no, por ejemplo, de evidencias directas como fragmentos de textiles, porque en realidad no eran pertinentes para mi investigación. Si yo no tenía acá en Costa Rica cómo obtener, digamos, un fragmento de textil donde yo pudiera ver diseños, tintes y demás, pues no era pertinente para mí, ¿verdad?, ver ese tipo de investigaciones a nivel latinoamericano. Entonces, lo que hice fue centrarme específicamente en las investigaciones que hablaban de herramientas textiles como los volantes de uso, agujas y punzones, y además de las improntas. Entonces, en el mapa, en este que están viendo en azul oscuro, casi negro, están marcados todos los países que tenían investigaciones que respondían a mis necesidades investigativas, desde, como les repito, de la evidencia indirecta como tal. Entonces, varios estudios tomados en cuenta hicieron clasificaciones, digamos, de los malacates. Esto se refiere, por ejemplo, a lo que serían por sus diferentes atributos métricos. Entonces los clasificaron por peso, que por ejemplo los más livianos son para plumas, los más pesados son para fibras como la cabuya o cosas así. Y entonces, digamos, muchos autores hicieron clasificaciones para las diferentes regiones de los países. Principalmente esto se da más como para lo que es el sector de México. Pero México tan grande tiene como muchas clasificaciones, por decirlo de una forma. Estas se fueron como, digamos, especificando conforme los otros autores iban como, por decirlo de una forma, como metiendo cuchara y diciendo, bueno, no, en realidad esto podía serme, esto es como igual parecido a esto, entonces estos responden a esta necesidad de producción, estos son para hilar este algodón, estos se diferencian por diseños o cosas así. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es una imagen abstraída de uno de los códices que está en un texto propiamente de unos autores que son de apellido Smith y Heard. Ellos hablan de 3 herramientas principales para lo que es el proceso de hilado, que vendría a ser entonces el volante de uso, el uso, ¿verdad? O sea, el palito, y este recipiente de cerámica, tal vez a veces podía ser de, por ejemplo, algo perecedero como las jícaras o así,
que para el país como tal, en realidad no se reportan porque no se ha visto de pronto esta evidencia o nunca se ha interesado, ¿verdad? Ningún investigador, hasta ahorita en mi caso, en ser como más específico y ahondar más en la evidencia de, digamos, de producción textil. Entonces, por ejemplo, esto para mí es un paso más para profundizar, digamos, más adelante, a mediano plazo, para, digamos, de ver todo el material de los diferentes sitios arqueológicos, por ejemplo, los de mi investigación, que les voy a decir más adelante, para, digamos, como hasta cierto punto decir, ok, sí, acá tenemos esta cerámica, digamos, estas vasijas que tienen este desgaste, digamos, en la parte central, entonces posiblemente podrían haber sido utilizados para esto, ¿verdad? A ver, nosotros aquí en Costa Rica solamente tenemos lo que es la evidencia de los malacates como tal, pero bueno, hay mucho más que ver todavía a la luz, digamos, de estos nuevos datos. Asimismo, para lo que es el caso digamos, de los otros países como Guatemala y demás, hay unos autores, Reyes, Laporte y Perla, quienes hablan de algunos malacates como artefactos de uso secundario. Entonces, ¿qué quiere decir artefactos de uso secundario? Que provienen posiblemente, digamos, de un desecho de otro artefacto. Esto lo que implica es que, por ejemplo, una vasija se quebró y entonces ese fragmento lo que hicieron fue reutilizarlo y entonces le hicieron un agujero en el centro y así se convirtió en un contrapeso para hilar algodón. Esta imagen que ustedes están viendo es de un semí antillano. Un semí es como una representación de un dios en República Dominicana principalmente. Y en este caso, digamos, sí, este es un tejido, es evidencia directa, ¿verdad? Pero lo interesante de este propiamente, digamos, de este semí, es que cuando el autor habla acerca de él, dice o menciona que la evidencia que se tenía antes de este gran hallazgo era igual que nosotros con impresiones de cerámica, con impresiones textiles en cerámica, nada más. Entonces, al encontrar esto, se pueden ver más allá, digamos, de la calidad de proporción en realidad, del uso de texturas, la expresión facial que tiene y demás, se puede ver una perfección, digamos, en lo que sería la técnica, ¿verdad? De lo que es el hilado, el mismo tejido, y bueno, este no tiene como tinte, si no me equivoco, pero la mayoría de fotos que he visto son en blanco y negro, entonces sinceramente no estoy muy segura de si tiene algún tinte en general, pero me parece que no. Luego, también se tienen indicios, por ejemplo, de lo que son los diferentes tipos de telares utilizados. Los telares como tal, al ser de base perecedera, es decir, que son hechos con palos de madera y demás, pues no se puede tener como certeza, ¿verdad? De que, sí, es que en todas las poblaciones indígenas se está usando el telar de cintura, no, porque existen, digamos, también el telar horizontal y el telar vertical, que, digamos, tienen como el mismo principio de, digamos, de palitos, donde está la trama y la urdimbre. La trama viene a ser, empiezo más bien, la urdimbre son los hilos que van, digamos, de manera vertical, por decirlo de una manera, como, digamos, vemos más bien acá, eso sería la urdimbre, y la trama es el hilo suelto que se está pasando de un lado a otro. Entonces, este tipo de telares se pueden, a ver, hay como la certeza hasta cierto punto de que se utilizaban en épocas antiguas gracias a las crónicas, a los estudios etnográficos, a los estudios etnológicos como tal, y a las mismas costumbres y tradiciones en este caso, que aún se siguen manteniendo, ¿verdad? Con, digamos, en algunas poblaciones indígenas. Entonces esto hace que todavía nosotros podamos decir, sí, bueno, se estaban utilizando este tipo de telares en estas poblaciones, etcétera, y entonces dar como por un hecho que eso fue así. De igual manera,
hay diferentes tipos de tejidos, por ejemplo, el tejido sencillo, que es un tejido de tafetán, que es este cruce de 1-1 de trama y urdimbre, que no importa el telar utilizado, el resultado va a ser el mismo. Entonces yo no puedo decir como, ah, sí, es que esta manta fue hecha con telar de cintura o fue hecha con telar horizontal, porque el principio es el mismo. O sea, si se está usando otra técnica, va a ser exactamente lo mismo el resultado, entonces no se puede dar como una certeza de ello. Pero entonces, como les decía, está el telar de cintura, el telar horizontal y el telar vertical. ¿Ok? Luego, siguiendo igual con los casos a nivel latinoamericano, tenemos lo que son las improntas de textiles. Esto es un claro ejemplo de lo que es una impronta de textil. Sin embargo, por ejemplo, ustedes ven que la señora, ¿verdad? En la imagen que tenemos a la derecha, ella tiene la cerámica, ella todavía la está trabajando, por lo tanto la cerámica, o es decir, la arcilla todavía está fresca, entonces ella tiene no sé, el platón apoyado sobre lo que sería como algún tipo de petate o algo así. Entonces, la impresión de este tejido queda por debajo en la base de lo que sería el artefacto cerámico. Para el caso de Costa Rica, ahora vamos a ver que más bien es al contrario. Y para Costa Rica, las impresiones están en la parte interna de la cerámica. Entonces, este mapa que ustedes ven acá, pues es de Costa Rica, ¿verdad? Y lo que resalta son los diferentes sitios arqueológicos de las regiones central y sur que fueron investigados previamente digamos, principalmente porque yo dije, bueno, sí, yo voy a trabajar todo el país. Y de pronto fue como, no, porque tampoco hay tantísima evidencia, porque, por ejemplo, son varios sitios, pero resulta que solamente hay un malacate, o tal vez hay 2 malacates. Entonces, la evidencia no era suficiente como para poder, no era suficiente y estaba muy dispersa como para poder hacer como aseveraciones concretas. Entonces, todos los sitios que ustedes ven ahí tienen, como les digo, 1 o 2 malacates o así, pero únicamente. Y la evidencia que se registra o que se identifica es porque los investigadores de estos sitios arqueológicos identificaron, valga la redundancia, como artefactos estas pequeñas rodelas de cerámica, o sea, los volantes de uso. Pero nada más, no hay presentes agujas, tal vez por ahí en alguno hay una aguja, los que tienen la estrellita son rétesis la regla, que ya les había hablado anteriormente, pero esa es la única evidencia que hay. Pero la investigación se centró, como dice el título, en lo que es la subregión sur de la Gran Nicoya, específicamente en estos sitios que ustedes ven ahí en la pantalla, que serían Jícaro, Manzanillo, La Ceiba, Nacascolo, Vidor, El Silo, El Chaperno, La Cascabel, El Conchal, Llano La Molonga y Bahía. Todos presentan de una u otra forma distintos tipos de evidencia indirecta relacionada a la producción textil. La mayoría de estos sitios arqueológicos está ubicado en lo que sería Bahía Culebra principalmente, ya que durante una época realmente Bahía Culebra fue una de las zonas que tuvo mucha investigación y como se hacían, digamos, como excavaciones muy grandes, se tenía como esa amplitud de poder hacer recuperar mucho material. Por lo tanto, literalmente hay de todo. Tenemos en este caso, de lo que es de mi importancia, la parte de producción textil, muy claramente representada. Entonces, la evidencia que se ubicó, nosotros bueno, en este caso, lo que yo hice fue dividirla en herramientas que vendría a abarcar lo que son los malacates, las agujas y punzones, y lo que es por otro lado las improntas de textiles. Todas son evidencias indirectas, ¿verdad? O sea, vamos a recordar constantemente que no son evidencias directas porque no es un fragmento de textil, es una evidencia indirecta que me dice que hubo producción textil. Entonces, en total se analizaron 93 malacates, 19 agujas y punzones y 43 improntas de textiles. Las improntas de textiles son más o menos porque resulta que son fragmentos en su mayoría. Entonces, pues parece que son como muchas, pero en realidad no son tantas, porque hay fragmentos de 4 centímetros, tampoco es tantísimo.
Entonces, además de eso, por ejemplo, a nivel de lo que son malacates y agujas y punzones, algunas muestras se descartaron por diferentes razones. Por ejemplo, porque pronto, desde mi criterio específicamente, una preforma de pronto no tenía, el que estaba identificada por el investigador como una preforma de volante. Esto quiere decir que es una rodela que tiene desgaste en la parte externa, pero que apenas un indicio de un orificio central, ¿verdad? De pronto tal vez no tenía el orificio, entonces en realidad no era como, desde mi perspectiva, no iba a dar como un aporte como tan grande a mi investigación, o de pronto yo no le estaba viendo algo como que yo dijera, no, sí, es mejor tomarlo en cuenta para la investigación y demás. Igual que las agujas y punzones, en algunos casos tal vez era la mitad, entonces yo no podía saber si tal vez era una aguja o era un punzón, de qué tamaño era el total o demás, porque estaba fragmentado y así. Entonces, la primera evidencia que, digamos, voy a explicar así como ampliamente, son las herramientas. Entonces, en este caso, los malacates están presentes únicamente en los sitios La Cascabel, El Silo, Manzanillo, Vidor, Nacascolo, La Ceiba y Jícara. Cada uno con diferentes cantidades, ¿verdad? Principalmente. El que más malacates presenta es La Ceiba. Y a partir de esto, yo lo que hice fue proponer, así como los autores en Latinoamérica, ¿verdad? Yo lo que hice fue proponer una tipología para lo que es esta región específicamente, con la esperanza que eventualmente también, pues, otros investigadores puedan tomarlo en cuenta para sus investigaciones y empezar digamos, a clasificar los volantes de uso como un artefacto más allá de, sí, eso es para hilar y ya. Entonces, como algo más específico, ver diseños, ver pesos, ver dimensiones, ver formas. Entonces, acá están, digamos, es como un resumen de los atributos métricos que tienen en general o dentro de los que oscilan de acuerdo a cada sitio. Y entonces se hizo una clasificación de 6 tipos de volantes de uso. Como recordamos, ¿verdad? Volantes de uso, malacates o torteros. Normalmente yo lo que hice fue llamarlos malacates o volantes de uso, entonces por aquello, para que recuerden que estoy hablando exactamente del mismo artefacto. Entonces, los tipos que establecí fueron 6. El primero es el tipo cuenco. Son de forma semiesférica, como pueden ver en la imagen, ¿verdad? Como en la silueta. Son planos en la parte de arriba, en la cara contraria es curvas, suelen ser monocromos y los pesos están ahí. Aquí, bueno, yo identifiqué lo que serían 3 variedades. Entonces, aquí tenemos la variedad 1, que es un volante, ahí está. La variedad 1, que en realidad son volantes de uso que no tienen, digamos, ninguna decoración en general. Luego, la segunda variedad tienen este tipo de incisos o líneas esgrafiadas en la parte superior. Todos los diseños son en la parte superior. En algunos ejemplos de otros países nosotros logramos ver lo que son ejemplos de ¿cómo se llama? De volantes que tienen decoraciones como en todo el artefacto, pero bueno, para este caso en realidad no es así. Entonces, únicamente sería, en este caso, bueno, que tienen en la parte superior. Y entonces lo que se hizo fue como para entender, por decirlo de una forma, de mejor manera, lo que serían los diseños, porque a veces en el volante no se puede como tener una visibilidad muy buena, entonces se redibujaron para ver como qué tipo, digamos, de memoria atrae, por decirlo de una forma. Entonces, en este caso, ¿verdad? Los diseños no parecen tener como mayor
digamos, como una forma específica o así, suelen ser de diseños como abstractos, en este caso específico que es del tipo cuenco. Luego, la variedad C se trata de líneas incisas de igual forma, pero en este caso la variedad tiene pintura blanca en las líneas. Aquí apenas está sugerido y apenas se puede ver, pero ahí medio se ve un poco, ¿verdad? Y los diseños, en este caso, que fue el que se redibujó, son, digamos, o la mayoría de los diseños parten del centro, o sea, son concéntricos. Igual a cada uno podría hablar, no sé, que se puede tratar como de algún tipo de sol o algo así, más natural, etcétera, pero bueno, no es algo como tan específico tampoco. Luego, el segundo tipo de malacate viene a ser el tipo horizonte, por su forma plana principalmente. Ellos son como de disco y tienen decoraciones al igual que el anterior, incisa o punzonada. Entonces, en este caso tenemos 5 variedades. La variedad A son estas formas lisas que tienen una capa ligera de engobe, que el engobe viene a ser como un tipo de pintura, por decirlo de una forma. La variedad B es igual una capa de engobe, pero como pueden ver, tiene como un diseño, aunque ya se ha ido desprendiendo, ¿verdad? Por las mismas condiciones de conservación como tal, pero tiene aquí unos indicios de pintura, ¿verdad? Y demás. La variedad C es más bien con punzonado y líneas profundas, como en el caso del número 2, que este es del sitio El Silo. Y pero digamos, la forma siempre es la misma, pero el diseño cambia, ¿verdad? Luego, la variedad D es igual, como les decía anteriormente, un diseño que parte, digamos que es concéntrico. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que a mí me genera a nivel de recuerdo este diseño, por ejemplo, son como caminos, por decir de una forma. La variedad E, que se trata igual de líneas incisas, pero en este caso tienen pintura blanca, más bien aquí sí pueden ver, digamos, claramente como de pronto es un motivo como más natural, más de flora o algo así, pero este segundo, digamos, es claramente algún tipo, digamos, como, no voy a decir que algún tipo de mapa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a ese sí recuerda claramente a caminos. A mí me hace pensar por ejemplo, sitios como, no sé, por decir algo como Cutriz, que es como igual de un lugar céntrico, se parten a diferentes caminos. Guayabo está en el centro del montículo central, valga la redundancia, y tenés la calzada, tenés diferentes caminos que parten de ese centro, ¿verdad? Algo así es como lo que yo pensaría o lo que yo interpreté acerca, digamos, de estos volantes. Luego está el tipo pejibaye. Este es como por la forma bicónica alargada, ¿verdad? De este únicamente hay un ejemplar por el momento, esperemos que después hayan más. Luego, bueno, y acá, ¿verdad? El redibujado en este caso son como, a mí me hace pensar como en lo que serían, por ejemplo, como maíz, ¿verdad? Como por este tipo como de diseño de E. Luego está el tipo reborde. El tipo reborde es una forma similar a lo que sería el anterior, el pejibaye, pero tiene, tal como lo dice su nombre, ¿verdad? Un reborde en el orificio central. Igual, ¿verdad? Es de forma icónica y suelen ser monocromos. Y en por el contrario, se identificaron únicamente 2 variedades, una con pintura blanca y otra sin pintura blanca. En este caso, el que no tiene pintura blanca es únicamente igual, las líneas son como más libres, no hay un diseño específico. Y luego en estos otros, que esta es la variedad B, lo que son igual diseños como de pronto no tan específicos, son diseños un poco más orgánicos de mi perspectiva. Luego el tipo ceiba, este tipo se llama ceiba porque específicamente son los malacates que están única y exclusivamente en el sitio La Ceiba. Entonces,
En este caso se identificaron dos variedades de igual forma. Esta es la variedad A, donde no son, o sea, son diseños igual, con punzonado y líneas incisas o esgrafiadas, que no tienen pintura blanca. Los diseños son concéntricos, no hay como un motivo específico, ¿verdad? En el diseño como tal. Luego está este otro, que es la variedad B. Y en este caso, ¿verdad? De pronto acá sí se vuelve más claro como esta reminiscencia a lo que serían los cultivos. Voy a ser muy específica al decir que el maíz, pero digamos como, porque recuerda como estos así, a las plantaciones, ¿verdad? Donde llega y sale el maíz y acá los maicitos hacia los lados, ¿verdad? Con el viento inclusive, por el movimiento, qué sé yo, demasiada imaginación, no lo sé, pero digamos es como también parte de. Luego, el tipo ciclo es un tipo, digamos, como muy curioso, porque parte, digamos, de lo que les hablaba anteriormente, de la propuesta de Reyes, Laporte y Perla, que hablan acerca de lo que serían malacates, digamos, hechos a partir de un fragmento de un artefacto ya, digamos, o sea, a partir de un fragmento reutilizado. Entonces, estos artefactos de uso secundario, ¿verdad? Que es como les llaman ellos, son no solamente, digamos, de lo que serían cerámicas con pintura, como uno lo podría pensar eventualmente, sino que también, ¿verdad? Hay como de pronto un inicio de este tipo de malacates que vendría a ser los malacates monocromos, ¿verdad? Que no tienen nada de pintura. Las siluetas son súper variadas, no son formas como de pronto tan prolijas, pero se trata como de que sean, por lo menos las orillas del malacate estén bien pulidas hasta cierto punto, pero ahí van, ¿verdad? Porque son fragmentos de cerámica, entonces al no haber sido hechos desde cero como un malacate, tienen ahí como sus cosillas, por decirlo de una forma. Estos son, bueno, la muestra en general, la mayor parte es de este tipo del tipo ciclo. Se le denominó ciclo porque vendría a ser, digamos, como de reciclaje, ¿verdad? Porque tiene un nuevo ciclo de vida ese fragmento. Entonces, aquí es interesante como ir viendo, ¿verdad? Cómo los diferentes, la mayor cantidad de la muestra ¿cómo se llama? De este tipo de malacates se concentra en este tipo ciclo. Entonces, aquí tenemos lo que sería la primera variedad, que es la variedad que es totalmente monocroma, no tiene pintura, no tiene engobe, no tiene absolutamente nada. Son cerámicas monocromas totalmente. Hay una gran variedad en cuanto a lo que es los fragmentos, pero bueno, ahí como pueden ver, ¿verdad? Hay diferentes colores y demás. Luego la variedad B son ya estos que tienen ya como un engobe o sombricromos, entonces acá ya de pronto uno podría empezar a identificar cuáles tipos cerámicos se están utilizando para esto, pero los que son claramente identificables, o al menos en la mayoría de los casos, son estos, que es la variedad C, que son los que son totalmente policromos o tricromos. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos veamos claramente donde el número 1 es un tipo del papagayo policromo, este número 2 vendría a ser lo que es un mora perdón, el número 2, ¿sí? Y el número 5 es un mora policromo, ¿verdad? Entonces acá, digamos, uno puede empezar a identificar los diferentes tipos cerámicos que han sido identificados por otros autores desde hace un montón de años e investigaciones que se han llevado para lo que es el área de Guanacaste. Ahora bien, eso sería, por ejemplo, con lo que son la primera parte de las herramientas, que son los malacates. Esta segunda parte, que son las agujas y punzones, son propiamente lo que... Ajá, ok, las agujas y punzones son
son herramientas que son utilizadas en otra parte, digamos, de lo que es el textil en sí, entonces, o la producción textil. Entonces, estas herramientas fueron identificadas únicamente para lo que fueron la cascabel, manzanillo, bidorna, cascolo y jícaro. En realidad no hay como, la muestra no es como tan grande, ¿verdad? Pero la mayoría, digamos, son claramente identificables. Entonces, estas herramientas, lo interesante es que se conservaron gracias a que fueron hechas con hueso. Son huesos de diferentes mamíferos, en algunos casos son de huesos de animales como venados. Digamos, en este tipo de evidencia, así como otras herramientas que fueron creadas por ciertas poblaciones, fueron abordadas por un compañero, digamos, de nosotros que estudió, digamos, específicamente estas herramientas. Entonces, digamos, literalmente yo lo que hago es como una mención a la parte de producción textil, más no profundizo tanto en la fabricación digamos, de las agujas y los punzones. Luego, la segunda parte, digamos, de estas evidencias indirectas vendrían a ser lo que son las improntas de textiles. Las improntas de textiles son, tal y como lo dice, digamos, como el nombre, la impronta es una impresión, es una huella, una copia que deja el textil, el tejido, en la arcilla cuando está fresca, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, digamos, ver cómo se conserva esto, pero de pronto no es como tan identificable en ciertas cosas. Estos son fragmentos del sitio Jícaro. Y lo que yo hice como una forma de poder, por decirlo así, como de abstraer este fragmento de textil, ¿verdad? Y ver el positivo de ese textil, porque la huella que queda es el negativo. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo en estas imágenes no es como, hasta cierto punto, como era el textil, sino lo que quedó de ¿verdad? Entonces, al hacer la huella en positivo, se hizo con alginato de uso odontológico, que es un poco más sensible, digamos, a lo que es la captación de la huella, por decirlo así. Y entonces, como pueden ver, ya se ve, digamos, cambia hasta cierto punto como esta visibilidad que tenemos en el fragmento y en la copia. Todos los textiles que fueron identificados acá en este caso son del tejido simple, o sea, de trama y urdimbre en esta relación de 1-1. No hay ninguno que tenga o que sea tan claro, es así, ¿verdad? Esto de que sea de otro tipo, de otra técnica de tejido, pero bueno, puede ser una cuestión totalmente, digamos, porque, a ver, aquí también en esta técnica de impronta, también se está reutilizando el textil. Entonces, esto es un fragmento igual de una de las vasijas, esto es del sitio Bahía, acá podemos ver igual que apenas hay un vestigio de lo que es la impronta textil. Esto es del sitio del Chaperno. En la imagen grande, digamos, no es como tan clara la huella, pero por eso está el acercamiento, porque en realidad hay veces que, así como por ejemplo en el sitio Jícaro, ¿verdad? Tenemos las huellas así como súper fuertes y súper hondas. Hay en otros casos como en el Chaperno que apenas es sugerido, ¿verdad? Digamos, hay mucho desgaste presente, entonces no se ve tanto. Esto yo se lo atribuyo más que nada al tipo de tejido, porque por ejemplo, como una forma entonces de comprobar mi especulación, de que yo decía, bueno, pero es que si estas no se están viendo tanto es porque de pronto el tejido es un poco más cerrado, ¿verdad? Es más unido, es más como más, sí, más cerrado. Entonces, es porque posiblemente es de algodón, porque la fibra se ve muy fina, el hilo se ve muy delgado, ¿verdad? Entonces, para comprobar estas especulaciones iniciales que se tenían digamos, con lo que sería los textiles y sí. Entonces, yo lo que hice fue hacer como mis propios tejidos
fibras que yo dijera, ah, bueno, sí, vamos a hacer bueno, se utilizaba el algodón, se utilizaban las gramíneas, aquí en Costa Rica principalmente, ¿verdad? Se utilizaba la cabuya y entonces yo hice mis propios tejidos. Bueno, el ejemplo, en esta primera imagen, la A, esto es algodón hilado propiamente, esto fue hilado por una indígena boruca que me hizo ahí el favor de hacerme una bolita de hilado, entonces yo hice el tejido. Este de acá es cabuya, el C es pabilo, digamos, pabilo comercial, pero funciona como por el tipo de tejido que pretendía hacer, y en el último esto es como un yuti, como para probar diferentes texturas. Entonces, lo que hice fue seguir como la lógica de la impresión, ¿verdad? Y acá está el resultado de estas impresiones. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la imagen A, es muy similar, ¿verdad? A lo que sería, digamos, esta otra imagen acá, donde lo que queda es como el hilo digamos, del urdimbre y no tanto de la trama como en los anteriores. Entonces, esto me permitió, digamos, empezar a hacer estas relaciones y estas inferencias a partir de lo que serían los textiles como tal. Entonces, como parte, digamos, o como un resultado, por decirlo así, de este análisis de las improntas, resulta que hay autores que proponen que estas improntas, como están en la parte interna, es porque eso se debe a una técnica, a una manufactura cerámica que se llama técnica de modelado convexo. Más adelante les voy a enseñar cómo es el paso a paso. Sin embargo, les voy a explicar un poco, digamos, la técnica de modelado convexo consiste en utilizar un molde, en este caso puede ser una vasija ya hecha o por ejemplo puede ser en un jícaro o algo así, se le coloca una tela, un fragmento de tela que sirva como aislante entre este molde y la arcilla, y entonces al llegar y hacerle esta presión, digamos, queda la impronta textil. Una vez que se tiene la impronta textil en esta parte interna, entonces ya se empieza a levantar el resto de la vasija a través de la técnica de rollos, por ejemplo. Entonces, por eso es que las improntas están en la parte interna de estas vasijas. Entonces, por ejemplo, gracias a esto, tenemos esta maravillosa y único ejemplar del sitio Jícaro, que está completa prácticamente. Lo único que le hace falta, ¿verdad? Pues es la parte de arriba digamos, del labio y demás, pero en general ella está completa. Entonces, se propone, digamos, como una forma de clasificación, que esta cerámica monocroma se le llama impronta monocroma. De pronto, por ejemplo, no hay muchos ejemplares porque en realidad no los hay, ¿verdad? Pero yo creo que es parte, digamos, como de estas propuestas a nivel investigativo para que una vez que, digamos, se tengan nuevos hallazgos, poder clasificarlos como tal y no simplemente dejarlo en, sí, es una vasija, digamos, es una vasija monocroma y, sí, ahí tiene impresión adentro. No, digamos, ya darle un nombre propiamente a esto para mí es fundamental, principalmente porque, por ejemplo, muchas veces no se identifican o sea, no se identifican bien y las descripciones son muy vagas y entonces esto es lo que impide que, digamos, se conozcan evidencia textil como tal. Entonces, tenemos esta que es del sitio Jícaro y esta otra que es del sitio Llano La Molonga. Entonces, lo que se puede ver, ¿verdad? Es que son monocromas, evidentemente. Las bases son como cóncavas, no, posiblemente necesitaron, digamos, como algún tipo de apoyo en la base como para no rodar, porque al ser, digamos, como hechos a partir de un jícaro, pues los jícaros son redondos, ¿verdad? Presentan las huellas de textiles en la parte interna, en algunos casos se ven, digamos, como donde los dedos vamos, en la vasija de jícaro, se ven o se notan, digamos, los dedos donde fueron levantando los rollos, entonces eso es maravilloso. Ahí, por ejemplo, bueno, hay los autores Cervera y Solís, ellos proponen digamos, como cuando identifican este tipo de cerámica, ellos más bien lo ven como un ensayo tecnológico, más allá de digamos, como de una
de un tipo cerámico como tal. Ellos lo que dicen es como, no, no, eso en realidad era un ensayo tecnológico, no lo que implica que, por ejemplo, si no se está dando en toda la bahía, en toda Bahía Culebra, ¿verdad? Entonces puede ser porque nada más se dio como en un momento, como para ver si funcionaba, pero en realidad como no hay tantos hallazgos, entonces no, pero en realidad yo creo que esto va más allá de simplemente un ensayo tecnológico o simplemente 43 fragmentos de cerámica, ¿verdad? Porque para otros sitios podemos ver estas evidencias, aunque no estén en la región. Por ejemplo, la arqueóloga Magdalena León, ella en una investigación que está realizando en este momento, ella tiene un fragmento de cerámica con impresión de textil y es un sitio en otra parte, es un sitio en Cartago. Entonces, ¿verdad? Ahí es donde uno tiene que empezar como de pronto a ver estas relaciones y no descartarlo, porque de pronto puede ser que, que la impresión no se conserve porque, digamos, la decisión del artesano fue alisarlo, no porque no existiera, digamos, como tal esta técnica o el uso del textil a la hora de manufacturar cerámica. Luego, bueno, lo que son las figurillas cerámicas vienen a ser como una muestra, por decirlo así, de lo que son eh, estas representaciones de textiles, digamos, de cómo se está usando. Esta es una, digamos, en este cuadro lo que los estoy poniendo son los números de los artefactos que sin contexto, que yo revisé, que estos son parte de lo que sería la colección sin contexto del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural del Museo Nacional, del acopio de arqueología sin contexto. Entonces, por ejemplo, en este caso, en estas figuras, lo que tenemos representado es como un delantal, algún tipo de falda. Estos son muy, digamos, son más tempranas, o sea, son más antiguas que las que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero acá podemos ver, digamos, cómo se empieza a hacer uso de los textiles. En este caso es muy particular porque ambas figuras, bueno, son femeninas y están en estado de embarazo. Entonces, aquí podría ser también, ¿verdad? Uno podría empezar a interpretar diferentes, digamos, como escenarios, que por ejemplo, no sé, que estas faldas solamente las estaban usando las embarazadas en esta época o así, pero bueno, esos son como como perspectivas que se pueden ir dando conforme digamos, conforme se van haciendo las diferentes investigaciones. En este otro caso, lo que tenemos presente son, bueno, es una pampinilla, así es como se le llamaría, digamos, este tipo como de tanga, que cubre el pubis, ¿verdad? Se ve como la línea va hasta atrás en lo que sería la parte de la cadera y digamos, si se mete en la parte, digamos, de las nalguillas. Y entonces, aquí, bueno, igual es un textil que se está utilizando por estas poblaciones. La manera en la que se está utilizando, nuevamente, son figuras femeninas las que están siendo representadas, que están siendo acompañadas, al igual que las anteriores, con pintura corporal, tanto en la cara como en los brazos y en los pechos, ¿verdad? Luego tenemos esta otra, que esta es, bueno, es magnífica esta pieza porque es una pieza que, digamos, se da en una época de transición por el tipo de diseños que tiene. Entonces, además de la pampinilla que tenemos representada en esta parte del pubis, está también digamos, que se tomaría en cuenta también como un textil lo que es el tocado, ¿verdad? Entonces, digamos, el tocado sería como este sombrerito, un tocado de banda, que sería esto de arriba, ¿verdad? Que, por ejemplo, si ustedes, no sé si logran ver como esta línea como entrelazada, por decirlo así, como si fuera, digamos, entre comillas, como un tipo de culebrilla, ¿verdad? Entonces, este entrelazado así está representando claramente un textil, el entrelazado posiblemente de la trama del urdimbre, ¿verdad? En esta otra figura es claro, digamos, el uso de la pampinilla nuevamente, esta representación, la representación de este tocado, que es, digamos, que de pronto algunos investigadores han llamado a esto como un tocado o mejor dicho, que recuerda como a estos motivos de cestería. Entonces, igual, sigue siendo textil, sigue siendo un tejido, ¿verdad? Y además está acompañado, digamos, como por
tipo, digamos, como de pintura corporal que se repita a nivel de patrón, tanto en la parte como frontal de los brazos y en las piernas, ¿verdad? Entonces ahí se valora. Bueno, en este caso esto podría ser pintura corporal o podría estarse tratando de algún textil como un tipo de manta, no lo sabemos. Y estas que son, bueno, unas de mis favoritas definitivamente, que entonces ya el distintivo de ellas no está en el tocado como en la figura anterior, sino que más bien pasa como a ser un distintivo a nivel como de collar, más pectoral. Entonces está acompañado, digamos, aquí la representación del textil va no solamente en función de lo que sería este cintillo que tienen en la cabeza, que es como un tipo de cordón, sino también en esta parte del sujetador, ¿verdad? Y además de eso, en lo que sería la parte baja, que eventualmente podría tratarse de algún tipo de falda, manta o algo así, porque pues tienen, digamos, como una forma en específico. Inclusive pueden ser algunas, digamos, como tiras, algún fajón, etcétera, ¿verdad? Pero estas figuras, digamos, todas van representando, vamos, hay que ser muy enfáticos, por ejemplo, en que todas son figuras femeninas las que están siendo representadas para esta región, con este tipo, digamos, de representaciones a nivel de indumentaria textil. Podría, definitivamente se trata, ¿verdad?, de lo que son seres o personajes de importancia dentro de la comunidad, porque no se va a representar, digamos, como cualquier persona, sino personas importantes. Eh, y nos, vamos, porque además están acompañados estos textiles con pintura corporal en todos los casos, ya sea a nivel de la cara hasta los brazos, el cuerpo, ¿verdad?, las piernas, todo. Entonces es como todo un conjunto de elementos que acompaña el textil, no es únicamente el textil por el textil como tal. Entonces, ya como un análisis total de todas estas evidencias, lo que vino a dar, digamos, es como a saber todos estos pasos que se tienen que seguir como para la elaboración de un textil. Entonces, durante la elaboración de un textil, tenemos en primer lugar lo que es la obtención y preparación de las fibras, que se propone que en definitiva lo que aquí se estaba utilizando era el algodón, fibras como la cabuya inclusive, donde los malacates como evidencia indirecta me están indicando, ¿verdad?, el posible uso de este tipo de fibras, ya que la mayoría de estos malacates, bueno, todos sirven para hilar algodón, ya sea de, digamos, un hilo de algodón sencillo o un hilo de 2 cabos, o sea, 2 hilos en conjunto, haciendo hilados al unísono, o también muchos de ellos también están sirviendo o podrían servir para hilar cabuya, que la cabuya es esta fibra como dura de agave, de hojas como grandes, que salen, digamos, propiamente de ahí la fibra. Entonces, esta obtención y preparación de las fibras, en el caso del algodón, una vez que se cosechan, lo ideal, digamos, según lo que, digamos, investigué y así, me dijeron también, lo ideal es cosecharlo 2 veces al año. El algodón, no sé si en algún momento han tenido la oportunidad de ver digamos, una mota de algodón, ella adentro tiene un montón de semillitas, ¿verdad? Y así. Entonces, esas semillitas, la forma más sencilla, por ejemplo, por decirlo así, de sacarlas de ahí, porque no se puede hilar el algodón con las semillas adentro, es poniéndolo al sol, así como pueden ver en la imagen, ¿verdad? Poniéndolo al sol por lo menos 1 o 2 días para que el algodón se esponje y así sea muchísimo más sencillo hacer una abstracción manual, ¿verdad? De lo que sería la semilla del algodón. Y en el caso de la cabuya, más bien, al ser una planta, digamos, de la cual se obtiene la cabuya, pero que es a partir de la hoja que se saca, lo que es, digamos, la forma sí, digamos, de extraer la fibra es ya sea majándola, ¿verdad? Digamos, se puede hacer uso como algún tipo de piedra o algo así. Hay machacadores específicos como para esto. A nivel, digamos, de mi evidencia, de lo que yo identifiqué, investigué, no tengo como tal estas herramientas
en piedra, pero eventualmente, como les digo, ¿verdad? Hay que profundizar en estos temas ya más, como con más como con más conocimiento, digamos, ya hay un acercamiento primario, entonces hay otras cosas que investigar, pero entonces con la cabuya, ¿verdad? Al extraer la fibra, lo que se hace es majar la fibra y empezar a quitarle esta celulosa, ¿verdad? Para poder tener las fibras ya limpias. Entonces, a partir de ahí, nuevamente, se hace uso del malacate para poder utilizar los hilos y demás. Un segundo paso sería el hilado de las fibras, donde esta técnica, en principio el hilado como tal, se inició, digamos, sin ningún instrumento, ¿verdad? Lo único que se utilizaba eran los instrumentos principales que tenemos, ¿verdad? Que son las manos, y entonces, digamos, se hacía como un tipo de torsión, por decirlo de esta manera, con las manos o con la mano sobre la pierna, ¿verdad? Utilizando, digamos, diferentes partes del cuerpo, pero ya, digamos, conforme fue pasando, pienso yo que el conocimiento y a nivel tecnológico, bueno, se dieron cuenta que de pronto el hilo no quedaba con la mejor torsión, entonces ya empezaron a utilizar el uso, recordemos, ¿verdad? El palito de madera, digamos, para poder tener más precisión en el hilado, pero resulta que el uso como tal no es lo suficientemente pesado digamos, para hilar. Entonces aquí es donde se empiezan a agregar, ¿verdad? Lo que son los volantes de uso o malacates, como contrapesos, y digamos, hay diferentes pesos digamos, diferentes pesos y aperturas en los diámetros que te permiten hacer diferentes cosas en los hilos. Principalmente, digamos, diferentes cosas me refiero a nivel de torsión de los hilos como tal, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, digamos, una torsión de pronto un poco más cerrada, una torsión más abierta, hilos que no sean como tan duros, sino más suaves, etcétera. Entonces, esto es lo que permite el uso o la utilización del malacate y el volante, digamos, y el uso, ¿verdad? Como, digamos, juntos como tal, crean este utensilio de producción más eficiente en el proceso de torsión. En la imagen podemos ver que la señora únicamente está utilizando un uso para hilar. Y bueno, y esta jicarita ahí en la, en la, en la, ¿cómo se llama? Y la jícara que tiene como apoyo en el uso. Luego, un tercer paso es el teñido en sí. Entonces, el teñido tiene muchas, digámoslo así, como aristas, pero es un proceso fascinante. Lamentablemente, ¿verdad? Pues para Costa Rica no tenemos esta oportunidad de saber a ciencia cierta qué tintes estaban utilizando, pero igual, ¿verdad? Como por la cuestión etnográfica, histórica, y esta costumbre que se mantiene aún en ciertas poblaciones, podemos saber cuáles son los tintes eventualmente que se pudieron estar utilizando. Entonces, algunos de los principales, por ejemplo, son el achote, el cedro, lo que sería el nance, la teca, el yuquillo, ¿verdad? Que te dan diferentes colores y a cierto punto todas las hojas y así te van a dar algún color. El asunto es tener este conocimiento de saber qué color te va a dar esta hoja en específico. O si resulta digamos, o el procedimiento que lleves a cabo para hacer estos procedimientos, es decir, el procedimiento que lleves a cabo para la extracción del tinte es digamos, lo que te va a dar como ciertos indicios del tinte que vas a sacar, ¿verdad? A nivel de color. Entonces, así como hay un proceso, hay pasos para la elaboración de tejidos, existen pasos también en la parte del teñido, que empiezan inclusive desde la obtención de la materia prima, o sea, desde estas plantas, ¿verdad? Semillas, cortezas, hojas, frutos, luego la extracción del tinte, que se puede hacer de dos formas, ya sea majado, como están viendo en la imagen, que ahí, bueno, esta señora es doña Marina, ella es una indígena boruca, ella, ¿verdad? Aquí, entonces, por ejemplo,
está haciendo, digamos, ella lo que hace para, como es un taller así muy sencillo, o digamos como muy rápido, mejor dicho, lo que ella hace es como machacar las fibras, digo, las hojas y los frutos para extraer el tinte rápidamente, pero otra forma de extraer el tinte de las plantas sería a través, digamos, de la cocción de estos elementos. Entonces ahí, ¿verdad? Es cuando, por ejemplo, desde mi perspectiva es como la mejor manera, porque logras literalmente extraer todo el tinte que tiene, digamos, esta corteza, este fruto, estas hojas. Luego, un tercer paso vendría a ser el uso de fijadores o mordientes, que son sustancias que permiten que el tinte se mantenga adherido al hilo o, digamos, previo a la etapa de lo que sería el lavado. Normalmente se tiñe primero el hilo para poder tejer, ¿verdad? Y entonces así se hacen diferentes combinaciones y demás. Pero en algunos casos, inclusive se podría teñir lo que sería ya el tejido terminado, pero no es tan común, porque si no, digamos, no permitiría este juego de colores, de matices y demás que te permite teñir el hilo y utilizarlo, digamos, en la urdimbre solo. Digamos, el siguiente paso de esto sería el secado de los hilos, donde justamente después del teñido y este lavado, lo que se hace es que se lavan hasta que ya no saque tinte el hilo y se ponen a secar, digamos, se extienden y se ponen a secar. Lo ideal sería secarlos en la sombra porque a veces el sol también funciona hasta cierto punto como un mordiente, es decir, el sol a veces modifica un poco lo que son los colores, entonces ahí es como importante tener como ese cuidado e inclusive conocer, ¿verdad? Lo que sería, digamos, el efecto del sol sobre ciertos tintes y sobre otros no y demás. Y un paso final después del secado de los hilos es el urdido. El urdido viene a ser como esta preparación de los hilos previa al tejido. Y el tejido es ya, bueno, el tejido es el cuarto paso de la producción textil, pero acá les voy a, digamos, las imágenes que les muestro es de la extracción del tinte del Múrice. Este tinte es un tinte, digamos, muy especial porque conlleva un proceso bastante complejo el extraerlo como tal. Entonces, este tinte proviene de un caracol que se encuentra en la costa, uno llega, lo agarra, el animalito no muere, que eso es lo más importante, ¿verdad? Hay una conciencia del entorno, de cómo utilizar este recurso, porque es, digamos, renovable. Entonces, el caracolito, vos llegás, lo agarras de la piedra, él tira, digamos, es como una secreción, digamos, como una orina, entonces él lo tira, vos tenés el hilo, él tiñe y con el sol, muy importante, y el agua de mar, o sea, la sal misma que trae como mordiente, se empieza a oxidar digamos, como esta secreción del caracol y se convierte en tonos morados. Es increíblemente bello, pero conlleva bastante, digamos, un proceso bastante consciente digamos, consciente más allá del entorno, ¿verdad? El respeto por la naturaleza, el respeto por el animalito, de que tenés que pedirle, digamos, como permiso y gracias y todo, ¿verdad? Así como debería ser uno con absolutamente toda la naturaleza. Pero entonces, un cuarto paso viene a ser lo que es el tejido. En este caso, les estoy mostrando lo que es el proceso de lo que sería la técnica de modelado convexo. Entonces, como pueden ver, esto es como el paso a paso. Acá, a quien están viendo, es un ceramista que se llama Juan Carlos Zúñiga. Él fue el que me ayudó como con esta parte digamos, para la parte experimental, ¿verdad? De la técnica. Entonces, como pueden ver, primero se hace como una tortilla, se tiene el molde, que en este caso fue la mitad de una jícara, y se tiene, digamos, se pone la tela, como les había explicado anteriormente, se pone la tortilla de arcilla, se hace la presión correspondiente, seguidamente se acaba, como pueden ver, igual es muy sutil porque eso fue una tela de yute, y entonces la impresión queda muy sutil, pero se mantiene.
y luego se empieza a subir a través de rollos, y así hasta que, digamos, se logra subir y crear la forma deseada. Ahí, digamos, es importante como ser enfáticos, digamos, en ciertas condiciones que deberían como de considerarse a la hora de hacer esta cerámica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo esto con Juan Carlos, esto fue en Heredia, allá en San Rafael, entonces estaba frío, las condiciones jamás van a ser comparables a las de Bahía Culebra, que es súper caliente, ventoso, con agua de mar y todo el asunto. Entonces, acá las condiciones, ¿verdad?, van cambiando. Por ejemplo, esto sería importante, desde mi perspectiva, repetirlo, hacer, digamos, como replicar la técnica, pero ya, digamos, propiamente allá, en la playa, donde uno pueda llegar y tener como mayor conciencia y, digamos, de todo el entorno, de cómo esto está afectando a la arcilla, qué tanto se seca, qué tanto dura, digamos, húmeda, si me está dando tiempo de hacer los rollos o no, qué tan rápido hay que hacer, porque, por ejemplo, lo que decía él, ¿verdad?, su perspectiva como ceramista, es que tiene que ser, es una técnica en la que en realidad se necesita como mucha rapidez. Es decir, vos llegás, haces la base, la dejas secar un toque, luego llegas y levantas con rollos y lo volves ahí a dejar. Y entonces es como esa rapidez, digamos, como conocimiento de lo que es la técnica como tal, ¿verdad? Entonces ahí es importante como tener eso en cuenta. Yo sé que, digamos, de pronto no se relaciona como de forma tan directa con lo que es la evidencia textil, pero al tener la impronta fue algo que nos permitió saber, ¿verdad?, que el tejido utilizado en su mayoría es un tejido sencillo, o sea, de la relación 1:1 de trama y urdimbre. Entonces, este cuarto paso, que es el tejido, ¿verdad?, es donde se funcionan todos los elementos antes descritos, todos los pasos, desde la obtención de la fibra, el hilado, el teñido, el urdido, y se mete ya en el tejido. Entonces, esta parte del tejido como tal consiste literalmente en la elaboración de la tela en sí. Entonces, en este proceso del tejido es cuando las agujas y los punzones son utilizados, porque los punzones se utilizan, digamos, como para ayudar en el proceso del entrecruzado de la trama con la urdimbre, donde, digamos, se utilizan para ordenar los hilos horizontales, ¿verdad? Ver, digamos, como algunos procesos digamos, como de diferentes movimientos de los hilos y demás. Para eso es que se utilizan los punzones. Las agujas en sí, pues en realidad pueden ser utilizadas ya como, pensaría yo, en un paso posterior al tejido, que es en la parte como de acabado finales, ¿verdad? Que para darle los acabados en las orillas, de pronto alguna puntada que se le quiera hacer, algún bordado, demás, pero la aguja es utilizada ya, digamos, posteriormente, en la parte de acabados. Parte de lo que, digamos, parte del objetivo principal de lo que era mi investigación era ver más, o sea, a partir de esta producción textil, era lograr, digamos, como inferir un poco acerca del consumo que se estaba dando de estos textiles en estas épocas antiguas. Entonces, las evidencias lo que lograron fue como darme indicios, ¿verdad?, del tipo de consumo que se estaba dando. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, las figurillas están mostrando a nivel de indumentaria cómo se estaban utilizando los textiles, o por lo menos las representaciones más o menos básicas de las mismas, ¿verdad? Que la pampinilla, que los sujetadores, los tocados y demás, ¿verdad? Como decía antes, acompañados de la pintura corporal, o sea, elementos conjuntos, pero además, por ejemplo, en esta imagen que tenemos, estamos viendo, esto es una imagen, digamos que, o una vasija que no entró dentro de lo que sería mi investigación por la temporalidad que maneja. Esto es una vasija realmente bastante antigua, es aproximadamente del 300 antes, 300 después de Cristo, ¿verdad? Esta vasija tiene una representación muy clara de un textil, del uso del textil, porque tiene una marca, ¿verdad? Pero, digamos, no tiene indumentaria. Entonces, el textil no se limita únicamente al uso de la indumentaria, sino también a esta parte utilitaria.
que es digamos, en este caso, que es claro lo de las hamacas, podemos hablar de eventualmente de algún tipo de bolso, cargadores y demás, pero el uso del textil va mucho más allá, ¿verdad?, de lo que uno podría pensar. Y tanto es así que se está utilizando en la fabricación de cerámica, que es algo realmente muy poco común, diría yo. Entonces, para hablar de consumo, ¿verdad?, como tal, es importante como tener en cuenta lo propuesto por Reyes, Laporte y Perla con respecto a los artefactos de uso secundario, donde hay una reutilización de fragmentos cerámicos, pero esta reutilización, digamos, de materias que se convierten en este caso como materias para trabajar en instrumentos de trabajo, no solamente se está dando en lo que sería los malacates, sino también en los tejidos como tal. No podemos pensar que todo el proceso que lleva hacer un textil, ¿verdad? Un tejido, iba a terminar solamente para, o sea, yo no iba a hacer un tejido para poder usarlo en la manufactura de cerámica. Eso en realidad es algo como impensable por todo el proceso que lleva, ¿verdad? Y lo complejo que es realmente, porque hay que hacer muchas cosas. Entonces, lo que yo estoy proponiendo en este caso es que los textiles que estaban siendo utilizados para la manufactura de esta cerámica eran también, digamos, como artefactos de uso secundario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una reutilización posiblemente de textiles que ya no se están utilizando de la manera para la que fueron creados. Entonces, de igual manera, retomando nuevamente esta idea como de reciclaje, de reutilización de cosas, pueden también tomarse así lo que son las agujas y punzones. ¿Por qué? Porque resulta que las agujas y punzones, al ser de huesos, son de huesos de mamíferos, es decir, de huesos de animales que ellos ya consumieron en su momento, ¿verdad? Y que entonces tenemos como en este caso sería una utilización, ¿verdad?, de todo el animal, y entonces vamos a usar los huesos para hacer una aguja, vamos a usar los huesos para hacer un punzón. Eso es realmente como muy interesante ver, nuevamente, repito, ¿verdad?, como esta conciencia a nivel de entorno que es total. O sea, ellos vieron, mejor dicho, la totalidad de todas las cosas que les rodeaban, no solamente pensaron en, sí, vamos a hacer textiles. No, bueno, ¿cómo podemos mejorar hacer esto? Vamos a hacer esto de esta forma, vamos a utilizar como contrapeso un fragmento de cerámica. ¿Sirvió? Sí, sirvió perfecto. Vamos a utilizar como materia prima para hacer agujas un hueso de venado. Perfecto, sirvió excelente. Entonces, todas estas cosas son conjuntos, digamos, son elementos que se van entrelazando, se van entrelazando unos con otros para hacer toda la producción textil como tal. Entonces, el uso, digamos, del algodón es un claro, es un material que definitivamente utilizaron. El uso de la cabuya, la reutilización de los materiales. Estos sitios arqueológicos permitieron hasta cierto punto saber que existió una producción textil latente donde hubo artesanos especialistas en sus áreas de trabajo, ¿verdad? Siendo estos conscientes de las materias primas que les rodean en su entorno, la manera en que podían disponer de las mismas y evidenciando así el consumo de textiles a partir de digamos, valor de uso que le están dando a los objetos asociados a la producción textil, ¿verdad? Y a partir de conceptos que jamás hubiéramos esperado, que son la reutilización y la resignificación de estos elementos. Entonces, todas estas cosas son las que hicieron posible, ¿verdad?, como la identificación de esta producción en estas poblaciones.
La idea eventualmente sería lograr ampliar la investigación digamos, a nivel de todas las regiones arqueológicas del país, pero por el momento sería esto lo que tengo para compartir con ustedes. Más bien, Di, muchísimas gracias y espero que haya sido de su agrado total. Muchísimas gracias, Daniela, por la presentación. Ya tenemos preguntas que nos están compartiendo por Facebook Live. Entonces, podemos dejar de compartir pantalla, por favor. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver. Hay varios comentarios en el chat de aquí de Zoom. Varias personas han dicho, bueno, muchas gracias, les ha gustado mucho la presentación, hermosa la investigación. Voy a leer primero las preguntas que nos llegaron de Facebook Live, que llegaron primero. La primera de ellas la hace Marco Arce y dice, en el sitio Nuevo Corinto se registraron 2 fibras vegetales teñidos en azul y rojo. ¿Cómo se pudo dar ese tipo de teñido? ¿Y qué plantas se pudieron utilizar para obtener esos colores? Ok, en el caso del sitio Nuevo Corinto, es parte, digamos, de los sitios que se utilizaron dentro de la primera parte de la investigación, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, al ser azul y rojo, es muy posible que el rojo fuera de un tinte como del achiote o de la teca, que dan estos colores, y el azul muy posiblemente haya sido el azul de mata, porque el añil, por ejemplo, es una planta que da azul, pero bueno, en realidad es una planta que crece en el norte de América, digamos, a partir del Salvador, en lugares muy, muy calientes, y hasta donde yo sé, aquí en Costa Rica, no fue parte, digamos, de los cultivos que existieron. Inclusive hoy en día se ha tratado de traer el tinte o la planta, pero ha sido un poco complejo porque la extracción del tinte es bastante complicada. Pero podrían eventualmente ser esos. ¿Cómo se dieron digamos, como el teñido de estas fibras? Pudo haber sido porque majaron las fibras, pudo haber sido cocinada, pudo haber sido que estas fibras llegaron a la composición de la cerámica por pura casualidad, literal, no puede ser de fijo, llegaron por pura casualidad, porque estaban tal vez ahí como fibras que cayeron de la arcilla y así, entonces a la hora de confeccionar la cerámica, pues ahí quedó, pero en realidad vi por ahí, ¿sí? Ok, muchas gracias. Otra pregunta de Facebook Live de Karina. Dice, ¿hay otras partes del país, además de Guanacaste, donde se han encontrado usos para hilar? Y si es así, ¿en cuáles lugares? Ok, en efecto, básicamente en todo Costa Rica hay volantes de uso. Los usos no se encuentran porque son los palitos que digamos que les enseñé anteriormente y se encuentran en la parte donde, bueno, el mapa que les enseñé de los diferentes sitios arqueológicos donde se encuentran estos identificados, es donde, digamos, se podrían encontrar. Están en la región central, en la parte, digamos, atlántica, también en lo que sería la parte sur del país. En todos prácticamente hay. Pero, por ejemplo, lo que sucede es que muchos investigadores no siempre identifican los volantes de uso como artefactos. Entonces, yo tendría que hacer una investigación así titánica de ponerme a ver caja por caja y hay como no sé cuántas miles de cajas ahí metidas, ¿verdad? Para poder decir, sí, mire, en este sitio no me identificaron este volante de uso, ¿qué pasó ahí? Y es que lo que pasa es que no todos los investigadores tienen como objetivo principal de su investigación identificar ciertos elementos, entonces no todos te identifican como artefactos digamos, estos artefactos. Ok. Tenemos una pregunta en el chat de Zoom de Jonathan Alvarado. Si Jonathan quiere hacer la pregunta en vivo, lo invitamos a activar el micrófono. ¿No? Es la oportunidad de hablar con la investigadora en directo. Ok, bueno, entonces Jonathan pregunta
¿Qué situaciones volvieron especial a Bahía Culebra y a sus asentamientos para que fuera encontrada variedad de evidencias de producción textil? Ok, en Bahía Culebra lo que sucedió fue que hubo una época a partir de los 80 en los que se hizo una investigación muy, muy fuerte por el desarrollo, digamos, turístico, económico, social que hubo en la zona. Entonces, como tenían que hacerse el rescate de estos sitios arqueológicos, los investigadores como Felipe Solís y Ana Yensi Herrera hicieron, digamos, básicamente muchas de las excavaciones que se hicieron en estos lugares. Entonces, lo que ellos tienen esta, digámoslo así, como facilidad de que son muy específicos y como muy concretos en lo que en sus informes, entonces tratan de identificar todo el material posible, a pesar de que, digamos, no todo se saca, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, se saca, no sé, un 50% tal vez de algunos lugares. Porque lo que se trata de rescatar es donde se va a dar el desarrollo turístico, en este caso, por ejemplo, de hoteles, ¿verdad? Porque la zona de Villa Culebra, si ustedes van, está llena de hoteles por todas partes, pero esto fue lo que, digamos, hizo que hubiese más evidencia identificada en, digamos, en esta zona. Por eso es que, digamos, se da, digamos, por eso es que, digamos, yo centré mi investigación ahí, porque es donde hay como más evidencia que respondiera a la producción textil. Ok, muchas gracias, Daniela. Un comentario de María Auxiliadora Bustamante dice, muchas gracias, muy valiosa toda la información, excelente la relación entre varias técnicas artesanales. Creo que hay gente que le interesa mucho como esa fusión, ¿verdad? Que rescataste en la investigación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera participar en vivo para preguntarle a Daniela algún comentario? Daniela, sí, yo, Claudia, si no te importa. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hola. Estuvo súper lindo. Hola, pongo mi cámara para que no te sientas tan sola. Gracias. Estuvo súper lindo. Yo quería saber, vos también sos artista textil, si has tenido también como ganas o si has, digamos, como toda esta investigación, como que la has aplicado a tu trabajo o si todavía no, pero te dan ganas de hacerlo o si decís, bueno, esto es demasiado complicado. No, digamos, por ejemplo, una de las partes que a mí más me fascina del textil es la parte de teñido, sin lugar a dudas. Entonces, por ejemplo, bueno, por dicha tuve la oportunidad de ir a ver la parte de la extracción del tinte del Múrice, que es maravillosa, pero pues la idea sí es como aplicar como en mayor medida todas estas técnicas y demás, explorar, ir más allá de simplemente decir, ah, sí, están en la cerámica. No, yo quiero llegar y literal, porque a mí me gusta la parte de teñido y la parte de tejido, ¡oh! Me fascina, es como una de mis mayores pasiones, ¿verdad? Entonces, empezar a ver todo esto, digamos, yo sé tejer en telar de cintura, en telar horizontal, pero por ejemplo me falta el vertical. O sea, entonces, entender, digamos, como todas estas pequeñas aristas, para mí es fundamental para poder, digamos, dar como una mejor perspectiva de lo que es digamos, las técnicas textiles, ¿verdad? Que uno estaría encontrando de manera indirecta en la evidencia aquí en Costa Rica, por lo menos. Y darnos talleres después. Está bien. Próximamente les estaremos anunciando. Bueno, ¿alguna otra pregunta o intervención? Priscila Molina, adelante el micrófono. Bueno, no, en realidad yo nada más quería agradecerle a Dani la presentación maravillosa, y también hacer pues un poquito instar a la gente, ¿verdad? De la importancia de lo que está haciendo Daniela, porque son trabajos que el tema nunca se ha tocado al 100% en arqueología. Esta es una de las primeras veces que se ha hecho, lo cual es muy importante para los trabajos de investigación arqueológicas del país, ¿verdad? Y las relaciones que hizo Daniela con toda la parte etnográfica nos ayudan a entender un poquito más cuál fue el uso de estos textiles, ¿verdad? Inclusive para los trabajos arqueológicos tener más conciencia, los mismos arqueólogos que estamos en proceso de excavación,
a la hora de encontrar estas muestras, pues el poner más atención y el saber que estas muestras son importantes para poderlas recopilar y poder ampliar más la información. Entonces, bajo la luz de todo esto, nada más quería agradecerte y felicitarte por el maravilloso trabajo que hiciste. Y eso es todo, ese era todo mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Pri. Tenemos, perdón, una pregunta de Patricia. Si Daniela tiene información de cuánto se tarda en tejer el textil. ¿Cuánto tiempo? Vieras que eso es muy relativo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, va a depender de ciertos factores, como la longitud que tenga el textil, principalmente. Hola. Si tiene, por ejemplo, si es una que si tiene otro tipo de técnica, entonces en realidad es muy, muy relativo. Pero de ahí, si tengo el dato un día, les puedo decir. Ok, varía mucho, depende de la pieza que se vaya a elaborar, ¿verdad? Correcto. Ok. Teresita Chavarría pregunta, ¿qué relación puede existir de lo que investigó con los textiles que se producen, de lo que investigó con los textiles que se producen en Talamanca? Ok, creo que principalmente, por ejemplo, lo que es la técnica como tal, ¿verdad? La técnica, por ejemplo, del telar de cintura. Yo lamentablemente no he tenido la oportunidad de poder ir a Talamanca y ver, por ejemplo, cómo son los tejidos de allá o cómo los hacen, ¿verdad? La confección como tal propiamente, pero es muy posible que digamos, a nivel de lo que sería la parte de tintas naturales, de fijo, eso es algo totalmente posible que se haga de la misma manera, porque es algo como muy intuitivo, ¿verdad? La extracción de este tinte de esta forma. Y además la parte igual de lo que sería la aplicación de la técnica del telar. Entonces, nuevamente, en el momento en el que tenga algún tipo de información, eventualmente o así, quedo a disposición de todos para que me contacten cualquier cosa y hay que empezar a hacer, digamos, como todas estas investigaciones que ya es como lo que surge a partir de la investigación primaria. Ok. Yo tenía una pregunta a raíz de lo que mencionó Priscila y que también usted lo mencionó en la presentación, y es como la falta de, o que se ha investigado poco acerca de este tema y también, digamos, en la relación de la investigación con las piezas propiamente arqueológicas de este tipo. ¿A qué se debe eso? Sinceramente, como a qué se puede deber, ¿verdad? Como yo no diría falta de interés, sino que normalmente las investigaciones arqueológicas se han centrado, por ejemplo, en comprender la cerámica, en comprender la lítica. Cuando ya hay un enterramiento, todo el mundo se vuelve loco porque, es que son huesos, ojalá, ¿verdad? O los enterramientos, entender las ofrendas funerarias, pero nunca ha habido como un interés tan específico en algo, digamos, como esto, ¿verdad? Principalmente porque qué sé yo, si se encuentran los artefactos, ¿verdad? Los volantes de uso, y sí, es como, sí, ahí están los artefactos, y eso se usaba para hilar, pero hasta ahí, y ahí se queda, digamos, como la mención de los investigadores que lo mencionan, pero en realidad no es como, ¿verdad? Como un interés que alguien más haya tenido. Ahora bien, yo me interesé por el tema por mi formación, digamos, anterior, ¿verdad? Y como esta forma de igual, de mezclar ambas cosas para poder de generar un tema de investigación ahí diferente. Muy interesante. De hecho, Camila Herrera comenta en el chat que está muy orgullosa por ver la forma en cómo relacionó las dos carreras en la investigación, y realmente eso es algo que enriquece mucho y que se pudo ver en la presentación, Daniela, de esas dos como áreas del conocimiento mezcladas, y cómo de cada una le permitió interpretar, ¿verdad?, la evidencia que analizó. Entonces, bueno, eso me parece muy interesante y muy bonito. Bueno,
Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede hacerlo en este momento, y si no, para no alargar mucho la presentación y que, bueno, ya todos puedan ir a realizar sus labores de la noche, daríamos por finalizada la conferencia. Muchas gracias, Daniela, por la participación, por compartirnos estos hallazgos tan bonitos, tan valiosos para nosotras. Es muy importante tener estos insumos, porque en las visitas de los públicos al museo, en la relación con los textiles es algo que se pregunta mucho, y bueno, ahora podemos compartir más a raíz de estos hallazgos. Entonces, muchas gracias, Daniela, muchas gracias a todas las personas que participaron. Disculpen por la espera del inicio, pero bueno, son cosas que pasan con este tipo de actividades virtuales a las que ya nos estamos acostumbrando. Los invito y las invito a que sigan nuestras redes sociales, que busquen también la información de nuestras actividades del mes en la página de internet del museo. A finales de septiembre tenemos una conferencia numismática, y en octubre vamos a tener varias actividades que vamos a estar anunciando. Entonces los invitamos a mantenerse conectados para que no se pierdan nada. Bueno, Dani, ¿alguna palabra final o algo? Tenés el micrófono apagado. Y no, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos y todas por haberse mantenido hasta el final. Yo sé que sí es un poco larga, pero es que hay mucho que decir y muy poco tiempo, y el tiempo pasa muy rápido. Pero no, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.